Muy buenas, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Continuamos con nuestro repaso del Catecismo. En esta oportunidad veremos los puntos 26 y 27. Mi nombre es Luis y soy colaborador de Radio Madre de Dios. En el programa anterior, a modo de resumen, dijimos que la religión católica es razonable y cuanto más uno la estudia, más la comprende y se enamora de ella. También comentamos que no es lo mismo transmitir la catequesis a un niño, a un adolescente, a un adulto o a alguien que desea estudiar para enseñar. Para ello, varía la forma de explicar y la profundidad en los temas, pero no significa que habrá un cambio de doctrina. Esta no varía y, como hemos explicado en un programa anterior, existe el Yucat para jóvenes, por ejemplo. Como dijimos, el fin del catecismo es la formación, conocer la fe católica. Con él profundizaremos en el conocimiento de la fe. Dijimos también que es muy importante considerar que nadie puede amar lo que no conoce. A medida que comenzamos a leer la palabra de Dios y profundizamos más en el conocimiento de Dios, le amaremos más, porque llegaremos a conocer su gran bondad, su fidelidad y todo lo que ha hecho por nosotros. Hablamos también sobre la educación de la conciencia. Este punto es fundamental, ya que es habitual hoy en día, al conversar con ciertas personas, que dan su parecer respecto a ciertos temas sin tener formación al respecto, guiándose solamente por su parecer o gustos. Dijimos que la conciencia debe estar bien formada, porque el hombre puede engañarse a sí mismo considerando bueno lo que le gusta o conviene. Repetimos, la conciencia debe estar bien formada porque el hombre puede engañarse a sí mismo considerando bueno lo que le gusta o conviene. Por eso la autoridad de la Iglesia, que es objetiva e independiente, señala lo que es bueno o malo. La formación de la conciencia es una grave obligación moral. El hombre está obligado a formar una conciencia recta. En caso contrario, se hace responsable de todas sus faltas, aun las cometidas con ignorancia. Una conciencia equivocada es culpable si se debe a despreocupación por conocer la verdad y el bien. Comentamos que hoy en día tenemos acceso muy fácil a la información y, como hemos dicho, al tener la obligación de formar una conciencia recta, es difícil se pueda dar un caso de ignorancia sin que haya responsabilidad de la persona. También dijimos que el conocimiento de la fe debe irradiar en el testimonio. No profundizamos en la fe para tener un conocimiento teórico de la misma para luego no ponerla en práctica. Ello nos afecta a nosotros mismos, pero también a los demás, en que si sabemos que la fe nos acerca a Dios nuestro Señor, es sumamente importante dar testimonio para que otros se acerquen a la fe. Comentamos que al predicar a Dios, es el Espíritu Santo, y no nosotros, que nos va a dar esa palabra o frase que la persona necesita. Por más que queramos convertir a muchos, podríamos darles una prédica maravillosa, pero será la persona y el Espíritu Santo que mueva el corazón para acoger y comprender lo dicho. Comentamos también el último punto del prólogo que lleva como título, Por encima de todo, la caridad. Repetimos, por encima de todo, la caridad. Tener en cuenta que es Dios quien está buscando a estas personas a través de nosotros, pero siendo nosotros simples instrumentos de Dios, como dijo la Madre Teresa de Calcuta. Yo soy el lápiz de Dios, un trozo de lápiz con el cual Él escribe aquello que quiere. Finalizado entonces este resumen del programa anterior, continuamos con el estudio del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Terminamos de explicar, por tanto, el prólogo del Catecismo y continuaremos con la primera parte, que es la profesión de fe o parte referida al credo. El inicio de las 4 partes del Catecismo está precedida de una ilustración que se ha elegido. La misma es un fresco de las catacumbas de Priscila en Roma. Es del siglo III y es la imagen más antigua que tenemos de la Virgen María. El mismo es muy importante ya que representa el tema central de la fe cristiana, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Se presenta pues a María como la que trae al mundo y a los hombres la salvación. Por esto, ella es la figura más pura de la Iglesia.
Se ha elegido, por tanto, para comenzar la primera parte, la imagen de María. La primera parte, por tanto, del catecismo, en este punto 26, comienza así. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia, tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. Antes de continuar leyendo este punto, veamos la primera parte donde dice qué significa creer. Comienza diciendo creo o creemos. Esto se debe a que en la liturgia utilizamos dos credos, uno corto que es el credo apostólico y otro más largo el llamado de Nicea-Constantinopla. Hablemos un poco sobre las razones para creer. Las razones para creer son suficientes, pero no evidentes como un axioma, pues Dios quiere que el hombre la acepte libremente y no a la fuerza. Las verdades de la fe son razonables y ciertas, las podemos creer con toda firmeza, pero no se nos imponen con una evidencia aplastante, pues entonces la fe no sería meritoria, y Dios ha dispuesto que en esta vida merezcamos con la virtud de la fe. Decir, por ejemplo, el todo es mayor que su parte, es tan evidente que el aceptarlo no tiene mérito ninguno. La oscuridad de la fe es absolutamente necesaria para que el acto de fe sea libre, y la libertad de la fe es imprescindible para hablar de valores religiosos en ella. La fe es suficientemente oscura para que la adhesión a ella sea libre, y al mismo tiempo bastante clara como para que la adhesión a ella sea razonable. La fe es entonces segura y oscura al mismo tiempo. Segura porque se basa en la palabra de Dios, y oscura por la limitación de nuestro entendimiento. Por eso decía Santa Teresita del Niño Jesús: Señor, no te entiendo nada, pero te creo todo porque me fío de ti. Dijo Bossuet la siguiente frase: creo firmemente lo que no veo porque creo a aquel que lo ve todo. Es decir, que aunque está bien que busquemos las razones que hacen nuestra fe razonable, sin embargo, no creemos porque a nosotros nos parezca razonable, sino porque nos fiamos de la ciencia y veracidad de Dios y aceptamos confiadamente todo cuanto Él nos diga. Creer es un acto personal, es un acto de fe, el cual no pueden hacer los demás por uno, y es al mismo tiempo un acto eclesial. La fe la confiesa la Iglesia comunitariamente, luego podemos decir creo o creemos. Siguiendo esta explicación, no debemos pensar que el creer sea un acto individual, en el sentido que tengo un trato directo con Dios prescindiendo de la Iglesia. Mi relación con Dios es a través de la Iglesia, que es sacramento universal de salvación. Es la Iglesia la que ha definido qué evangelios son inspirados y por tanto palabra de Dios, y cuáles son apócrifos y no son palabra de Dios. Dios quiso instituir la Iglesia como medio para llegar a Él. Es la Iglesia quien me ha dicho cuáles son las verdades reveladas y no según mi parecer individual. Por ello, y muchas razones más, no podemos prescindir de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, insiste cómo la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos de modo que no pueden subsistir unos sin los otros. Tradición, escritura y magisterio, como dijimos, luego creo en un acto personal de fe, pero junto a estos tres, los cuales son necesarios. Por ejemplo, no puedo creer pero a mi manera prescindiendo de los apóstoles o de las enseñanzas de la Iglesia. Si ello fuera así, mi fe sería una fe deformada. La fe, como dijimos entonces, es un acto personal en que Dios llama, pero luego nosotros debemos poner nuestra voluntad abriendo nuestro corazón a ese llamado de Dios para dar nuestro consentimiento con la voluntad. Veamos cómo San Agustín lo describió de manera magnífica. Decía San Agustín que para creer es preciso querer creer. También decía, para los que quieren creer tengo 1000 pruebas, y para los que no quieren creer no tengo ninguna. No se trata entonces de convencer a nadie a base de pruebas,
sino de hacer ver lo razonable que es creer, derramar luz sobre las verdades de la fe. A ello se dedica la apologética. Pero no olvidemos que la conversión no nace solo tras haber sido convencido, sino tras una iluminación de mi entendimiento y adhesión de la voluntad a Dios, acogiendo las verdades reveladas y acomodando todo mi ser a esa iluminación. Los motivos para creer constituyen un preámbulo racional de la fe. El acto de fe constituye un asentimiento a estas verdades porque Dios las ha revelado. Y por supuesto que no basta sentir a las verdades reveladas por Dios, es preciso vivir de acuerdo con ellas. Como dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Basta cambiar en nuestra vida el modo de vivir para empezar a creer de verdad lo que antes negábamos. Hay una frase excelente que lo expresa muy bien. El que no vive como piensa, terminará pensando como vive. Repetimos, el que no vive como piensa, terminará pensando como vive. Si no ajustas tus obras a la fe, terminarás perdiendo la fe. La manera de vivir influye decisivamente en la manera de pensar. Dijimos entonces que el hombre se convence por razones, pero es la voluntad la que elige las razones que quiere que le convenzan. Por eso, no basta dar razones que van solo al entendimiento. Hay que presentar valores que mueven a la voluntad: bondad, belleza, importancia, utilidad o necesidad para el hombre en cuanto tal. Nuestra propia voluntad puede forzar al intelecto para que le presente solo las razones que ella desea o para buscar argumentos, aunque sean falsos, que apoyen su determinación. Por tanto, resumiendo lo que dijimos, la fe es razonable, pero las razones no bastan para creer. Hace falta un acto de voluntad, y la voluntad no se decide por razones lógicas, sino por motivos y valores. Nosotros, con la voluntad, tenemos la llave para abrir esa puerta, a la cual Cristo toca, llamando, pidiendo entrar para cenar con nosotros, y esa llave es la voluntad. Solo cuando deseamos y le abrimos la puerta, Él entra y nos brinda su gracia. Creer en hebreo viene de la palabra emin, que significa apoyarse, es decir, apoyar la existencia en Dios como la apoya un niño en el seno de su madre. Dice la palabra de Dios: en Él vivimos y nos movemos y existimos. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28. Estás en Él y lo recibes todo de Él. Creer, por tanto, no es solamente pensar que haya algo como un acto puramente intelectual que responde a mis cuestionamientos, sino que creer involucra tener una relación con un Dios personal que me ama. Dice San Pablo: ya no vivo yo, sino que en mí vive Cristo, y si ahora vivo en carne, vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vemos aquí expresado que más que manifestar que un ser trascendente existe y nos ha creado, es un Padre amoroso, que me ama muchísimo más de lo que puedo imaginar y que siendo Dios prescinde de su divinidad y muere en cruz para abrirme nuevamente las puertas del cielo. Creer, por tanto, que Dios existe es creer que yo existo para Dios. He sido un hijo deseado de Dios y soy un hijo irreemplazable para Él. Y este creer debería transformarse en una entrega continua. Hay un dicho en que muchas veces pensamos de Dios como si fuese un extintor, en que lo vemos detrás de un vidrio con la inscripción «romper en caso de necesidad». Y muchas veces actuamos así, y a lo largo de la historia también ocurrió con el pueblo de Israel, cuando Dios, por medio de los profetas, por ejemplo Oseas, les reprocha que en momentos de bienestar se olvidaban de Él y solo le recordaban en momentos de necesidad. Imaginemos, a modo de ejemplo, si usáramos este principio con nuestros padres terrenales, en acordarnos de ellos solo cuando les necesitamos.
Por ello, debemos estar atentos de no caer en dicha actitud. Por eso dijimos que hay una gran diferencia en creer que hay algo respecto a someter nuestra voluntad a Dios. Es importante considerar que si Dios no se hubiese revelado, nuestro creer habría sido un creer sin que hubiese superado la filosofía humana. Dijo San Juan Pablo II en la Redentoris Mater: creer quiere decir abandonarse en la verdad misma de la palabra de Dios viviente, sabiendo y reconociendo humildemente cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Es decir, abandonarse en la verdad misma de la palabra de Dios viviente. Creer es, por tanto, abandonarse en Dios. Continuamos con el punto 26 que dice así: la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, capítulo 1, a continuación la revelación divina, por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo 2, y finalmente la respuesta de la fe, capítulo 3. Aquí tenemos una definición de la fe. Es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. Dios nos ha creado, pero no es un Dios distante, sino que es nuestro Padre, y por tanto quiere tener un trato íntimo con nosotros. Dios ha tenido la iniciativa por su inmenso amor. Luego, el hombre, ante esa revelación de Dios, es coherente que dé una respuesta, acogiendo su llamado. Recordemos que todos tenemos una misión, ya que nadie ha sido creado sin una misión específica, y esta misión que Dios nos da es la que nos llevará a una felicidad ya desde ahora, porque Él, conociéndolo todo, sabe que es lo mejor para nosotros. Muchas veces ocurre en diversas familias que quieren que su hijo estudie cierta carrera, o nosotros mismos hacemos nuestros planes pensando en aquello a lo cual queremos dedicar toda nuestra vida. Pero ocurre muchas veces que de forma inesperada se nos presenta una carrera o profesión distinta de la que imaginábamos, y que luego al comenzarla pensamos: menos mal que me decidí por esto, y no por aquella profesión que tenía pensada inicialmente. Y esto ocurre frecuentemente, porque en el camino Dios nos va mostrando su proyecto para nuestra vida, y cuando lo descubrimos, es el que de verdad nos llena. A modo de ejemplo, conocí un sacerdote, una persona muy santa, que me contaba que cuando era joven ya tenía su vida planificada. Quería estudiar ingeniería química. Luego, al poco tiempo, sintió el llamado al sacerdocio y lo aceptó con una gran alegría. Y esto me lo contó cuando ya era bastante mayor, estando muy feliz de haber aceptado el plan que Dios tenía para su vida. Recordemos el famoso refrán: uno propone, pero Dios dispone. Y no debemos pensar que con ello tenemos menos capacidad de decidir nuestro futuro, sino que, como mencionamos, Dios, que conoce toda la historia y nuestro futuro, nos ha creado con una misión específica, y solo poniéndola en práctica vamos a ser verdaderamente felices. Y de esto que dijimos, es importante mencionar que no somos autosuficientes, y por ello necesitamos siempre la guía de Dios. Cuando el hombre pretende ser autosuficiente, va como un barco sin timón, sin rumbo, a la deriva del viento. Desarrollaremos más este tema cuando hablemos del pecado, pero por ahora diremos que el demonio engaña a los hombres persuadiéndoles de que no tienen necesidad de Dios y de que son autosuficientes sin necesidad de la gracia y de la salvación. Comentábamos que es Dios quien tiene la iniciativa de llamarnos, pero no podemos entender la fe sin partir de esa iniciativa de Dios. Es importante, por tanto, estar atentos a la llamada de Dios. Y pongamos un ejemplo para ilustrarlo. Supongamos que en un matrimonio el marido prefiere estar siempre con el celular en silencio porque le molesta que suene cada vez que llega un mensaje. Luego ocurre que un día su mujer necesita algo urgente y le llama en varias ocasiones sin obtener respuesta. Su esposo está cerca de su teléfono, pero al tenerlo silenciado no oye que le están llamando, a pesar de que es una llamada muy importante. Algo así nos ocurre con Dios.
Si tenemos nuestro celular en silencio, Dios nos puede estar llamando en varias ocasiones, pero no oímos su llamado. Esto nos hace pensar que debemos estar atentos para no perder estos llamados de Dios. Y la mejor forma de escucharle es en el silencio. Buscar instancias para apartarnos del ruido externo e interno y escuchar a Dios en nuestro interior. Es como en aquellas radios antiguas, en que se escuchaba mucho ruido y debíamos girar el dial hasta sintonizar la frecuencia correcta para escuchar de forma nítida. El punto 26 continúa diciendo que Dios al revelarse da al hombre una luz sobreabundante para que comprenda el sentido de su vida. El hombre, al conocer a Dios, se comprende a sí mismo y entiende así el sentido de la vida. Y ello es lógico, ya que siendo Dios nuestro Creador, es quien nos dará el sentido de nuestra vida. Citando a Monseñor Munilla, dice que hay una concepción oriental en la que parece que la espiritualidad consiste en sacarte de esta vida, abstraerte de ella. En eso consiste, por ejemplo, el nirvana, en alcanzar un estado en el que yo me abstraiga de esta vida. Sin embargo, la religión cristiana no me lleva a abstraerme, sino a darme luz para unirme a Dios en esta vida. La revelación, en vez de sacarnos de esta vida despreocupándonos de ella, viene a darnos el sentido de la misma. Finalmente, el punto 26 nos dice que explica en 3 capítulos. El primero habla de la búsqueda del hombre, el segundo habla de que Dios se revela y el tercero habla de la fe como respuesta del hombre. Finalizado el punto 26, pasamos ahora al punto 27, el cual parte hablando del deseo de Dios. Dice así: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Fijémonos que dice que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Dijo Berdyaev que el hombre es un ser incurablemente religioso, y Max Scheler, el hombre o cree en Dios o se fabrica un ídolo. Este ídolo será la raza, el Estado, una mujer o el dinero, pero el hombre no puede vivir sin adorar algo. No se conoce desde tiempos antiguos ningún pueblo, ninguna cultura sin religión. Otra cosa distinta es que todos los individuos de ese pueblo hayan sido religiosos, pero el conjunto en cuanto tal sí lo ha sido. Por ello, podemos decir que el ateísmo es un fenómeno moderno. No han existido culturas ateas. El ateísmo es un intento de decir que el hombre puede ser autosuficiente. Y digámoslo así, el ateísmo también es una creencia, aunque errada, por todos los motivos que hemos ido exponiendo. Hay quienes puedan pensar erróneamente que el aspecto religioso es tema de gustos y que a algunos les pueda interesar y a otros no, como si fuese algo a gusto del consumidor. Pero al respecto, recordemos que Dios nos ha creado con un alma espiritual. Nuestra vida no está ligada solamente a lo material. Hablaremos ahora sobre un tema muy importante que es la importancia del alma. Lo impresionante del caso es que la existencia del alma se puede probar. Así lo ha dicho y fundamentado el famoso teólogo español José Sayés. El hombre tiene un principio que trasciende lo material, un principio simple, inmortal y espiritual que llamamos alma. Y hay ciertas cosas que nos muestran que el alma existe. La libertad, que es autodeterminación, la inteligencia, el poseer un concepto abstracto de casa, caballo, auto, etc., poner nombres a las cosas, es decir, que podemos captar una realidad, son cosas que trascienden lo material, que prueban que tenemos un alma espiritual. Concluyendo entonces que tenemos un alma espiritual, la cual ha sido infundida en nosotros por Dios en el momento de la concepción, es evidente que tengamos este deseo de Dios, que hayamos sido creados por Él y para Él. El deseo de Dios es, por tanto, natural a todos, aunque una persona diga que no lo percibe así. Lo tiene el hombre por ser hombre. Buscar a Dios, por tanto, está en nuestra naturaleza.
no es solamente algo que ha sido legado a algunos elegidos o bienaventurados. Quiere decir esto que si el deseo de Dios es natural, la única manera de ser feliz en esta vida es abriéndose a saciar el deseo que tenemos de Dios. En el fondo, ser cristiano es vivir lo natural como si fuese sobrenatural, y al mismo tiempo también vivir lo sobrenatural de forma natural. No hay, por lo tanto, dos felicidades, la felicidad natural y la sobrenatural, sino que hay una sola. Ello también explica por qué los bienes meramente materiales no terminan de saciarnos plenamente. Dicho teólogo Sayés usaba el siguiente ejemplo. Pienso para mí, seré feliz cuando me pueda comprar mi propio auto. Lo compro y luego digo, seré feliz cuando termine mi carrera. La termino y así sucesivamente. En esta vida tienes algo, un objetivo material que te habías marcado y en el mismo momento en que lo alcanzas, ya parece que tienes que buscarte otro porque ya no te satisface plenamente. Estos son indicios de ese deseo natural de Dios que todos tenemos. Recordando esa afirmación que hace el Catecismo, que tenemos inscrito en nuestra naturaleza humana un deseo de Dios, puede haber muchos que lo nieguen diciendo que el deseo de Dios ha sido inducido desde fuera, ya sea por la Iglesia o por una educación determinada, etc. El caso es que la historia lo niega. La historia viene a decir que no ha sido así. A modo de ejemplo, en lugares como la Unión Soviética, donde se reprobó la religión, se cerraron 14.000 templos, se arrancó todo vestigio religioso de las escuelas y de la enseñanza y se enseñó oficialmente el ateísmo, en 70 años todo ello no ha podido hacer desaparecer el fenómeno religioso. Porque no es del medio, sino de las entrañas de la persona de donde procede el fenómeno religioso. Esto muestra que no es la educación la que ha creado la necesidad de Dios. Concluye el punto 27 diciendo, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Es muy importante destacar que el hombre ha sido creado para tener una comunión con Dios, de la cual es el único ser viviente en la tierra que puede tenerla. No así los animales, por ser seres irracionales, y por ello es el hombre el culmen de la creación, siendo hecho a imagen y semejanza de Dios. En ello consiste la dignidad del hombre, en que está llamado a ser eterno y tener una amistad eterna con Dios. Esta comunión debe ser desde su nacimiento, como dice dicho punto, y por ello también la importancia del bautismo, en el cual comienza la vida sobrenatural. Esto es muy importante y por ello es fundamental que los niños sean bautizados al nacer. Desarrollaremos más profundamente este tema cuando hablemos sobre el sacramento del bautismo. Nos dice luego que fuimos creados por amor, por y para el amor de Dios. Dios, siendo infinitamente feliz en sí mismo y sin ninguna necesidad de crearnos, nos crea por puro amor, para comunicarnos su vida divina, para que podamos participar de su infinita felicidad junto a Él para siempre. Es por ello que no viviremos plenamente según la verdad si no reconocemos libremente su amor y nos entregamos a Él, ya que merece toda nuestra confianza. Las preguntas ¿para qué he sido creado?, ¿esta vida tiene término con la muerte?, etc., son todas preguntas que nos inquietan, pero que tienen respuesta, y una respuesta consoladora. Todos sabemos por experiencia que lo más importante es el amor, ya que en mayor o menor medida lo hemos experimentado en nuestras familias. Pero qué consuelo tan grande el saber que Dios nos llama no solo a una amistad con Él, sino a ser sus hijos adoptivos. Cuando descubrimos a Dios, la vida tiene sentido. Nuestra familia, el trabajo, todos los aspectos de nuestra vida los vivimos con una profundidad que antes no teníamos, porque desde Dios todo alcanza un pleno sentido. Para finalizar el programa de hoy, dejamos la siguiente frase para reflexionar durante la semana.
Dice así: la caridad más grande del corazón de Cristo ha sido, sin duda alguna, el deseo de que su Padre nos amase tanto como a Él. Repetimos, la caridad más grande del corazón de Cristo ha sido, sin duda alguna, el deseo de que su Padre nos amase tanto como a Él. Como siempre, les aliento a continuar con nuestra formación del catecismo. Además de escuchar este programa en Radio Madre de Dios, pueden tener acceso a estos videos de estudio del catecismo en el canal de YouTube llamado Editorial María Reina. Les comparto además la siguiente frase, la cual nos brinda luz respecto a la importancia de la Iglesia. Dice así: no puede tener a Cristo por Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre. Repetimos, no puede tener a Cristo por Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre. Muchas gracias por su atención. Les envío un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Que la Virgen Santísima les proteja y bendiga siempre, y hasta la próxima emisión si Dios quiere.